Bueno, estamos en compañía, esta vez una grata compañía de nuestro querido amigo, compañero de trabajo Halim Naim. Él es analista internacional, es periodista, maneja muy bien todos estos temas y por eso queremos entender un poco con Halim. Este grupo G20 que se acaba de reunir, que acaba de terminar su reunión, sabemos que son 20 países que lo integran, pero ¿por qué se integró y en función de qué ha trabajado todo este tiempo? Buenas noches, Maki. Buenas noches a todos los que están atentos a Globovisión para ver la hora clave. Es grato también para mí, el triple quizás. Definitivamente surgió la moda de los G, de los grupos, en los años 90, cuando decidieron crear grupos por nivel financiero. Es importante destacar que al final de la Guerra Fría, el ordenamiento internacional cambia. Ya no existe un primer, segundo y tercer mundo que se establecen por ideologías políticas, sino que existe un primer mundo y un tercer mundo que son establecidos por la capacidad económica de cada uno de los países. Vivimos en una era mercantilista, vivimos en épocas mercantilistas y en los años 90 definitivamente esto se entendió con mayor profundidad. No sé, hasta la diplomacia se convirtió en una diplomacia de negocios. Definitivamente. Y esto surge desde finales de la Segunda Guerra Mundial. No tenemos que remontarnos a la Guerra Fría, pero quizás la Guerra Fría fue la que delimitó ese posicionamiento de los países en primero, segundo y tercero. Y definitivamente los países desarrollados y en vías de desarrollo dejaron de tener su importancia por el verdadero desarrollo y empezaron a tener importancia por la industrialización, por el empuje económico que tenía. Tenemos un grupo que nace primero del G7, luego G8, se suman Canadá y Rusia a este grupo conformado por los 5 miembros permanentes de la Organización de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, más Canadá e Italia. Es importante destacar, y Alemania, por supuesto, es importante destacar que este grupo, en sus discusiones en el año 97 y por propuesta del presidente Bill Clinton, inicia un proceso de reestructuración de ese grupo financiero que en su momento manejaba el 62% de la economía mundial, pero que también existían países que no eran desarrollados, pero que tenían el empuje económico necesario por la industrialización, que podrían integrar un grupo aún mayor que se llamara G20, que fuera un grupo consultivo, fuera un grupo que manejara los temas de propuestas para poder seguir avanzando como humanidad en temas económicos o en temas que conciernen a la economía. Se crea este grupo G20, pero no es sino hasta el año 1998 cuando se aprueba en definitiva, luego de algunas trabas que ponían países como Canadá, que tenían cierto miedo de que estos países no desarrollados, pero con fuerza económica, pudieran sobrepasarlos dentro del grupo y pudieran en algún momento pensar en eliminar a Canadá o eliminar, por ejemplo, a Italia. Pero pues definitivamente la industrialización y la verdadera razón económica hace que lo inevitable suceda y Argentina, por ejemplo, entra al grupo del G20, Brasil, México, Arabia Saudita, después de muchas discusiones, a Rusia lo retoman porque hubo un momento en la historia que la política se inmiscuye en el grupo financiero y sacan a Rusia del grupo del G8 y se convierte en G7 nuevamente, pero en definitiva hoy es el G20 y es el G20 porque son los países que manejan más del 80% del Producto Interno Bruto del mundo. Y en definitiva, eso es interesante. Ahora fíjate, una de las cosas sobre la que quería ir yo justamente, porque cuando son tantos países, me imagino que los consensos son más difíciles. No solamente lograrlos, sino mantenerlos, ¿no? No, y en definitiva con la presencia de presidentes con el talante de Donald Trump, por ejemplo, por eso, que entra en el juego político. Claro, hayan incluido temas, como decíamos anteriormente, que tienen, bueno, desde el terrorismo, que es un tema acuciante para todos esos países, pasando por los refugiados, temas que tienen que ver con el cambio climático. Temas más abstractos como la resiliencia. La resiliencia, exacto. Pero fíjate, el cambio climático es un buen ejemplo, porque Estados Unidos fue a la cumbre de París y se comprometió con una serie de cosas, más promovió eso. Con administración Obama. Con administración Obama, claro que sí. Pero entonces después llega Trump, pero a los efectos es los Estados Unidos. Sí, así entonces ahora se retira. No, entonces la gente me dice, ¿hasta qué punto podemos nosotros mantener los consensos? De hecho, Angela Merkel desde la pre-reunión, porque siempre se hace una pre-reunión en el mismo país donde va a ser la reunión del G20, pero en otra ciudad, Theresa May y Angela Merkel establecían sus diferencias
con el presidente Donald Trump en el tema del acuerdo climático de París. Es importante destacar que ellos se predisponen al encuentro con el presidente Donald Trump, saben que va a ser controversial la reunión de Hamburgo, pero además de eso consideran que es crucial convencer a Donald Trump de quedarse en un acuerdo de París que para ellos es irreversible y además no se puede modificar porque fue aprobado por 195 países de 197 que participaron e inmediatamente ratificada, entre ellos los Estados Unidos. El USAID, que es el Manual de Política Exterior de los Estados Unidos, establece que cualquier decisión tomada por los Estados Unidos en administración anterior es decisión tomada y ratificada y debe ser apegado el país. Debe ser vinculante, ¿no? Sin duda alguna, y sobre todo un acuerdo de cambio climático en el que los Estados Unidos funge como protagonista conjuntamente con China, y además que estratégicamente es negativo para los Estados Unidos. Ahora, estos cambios de políticas de Estados Unidos se han dado en el marco del Grupo de los 20 en otros temas, porque sin duda que genera mucha incertidumbre, claro, ¿no? En el tema del terrorismo es crucial la participación de los Estados Unidos y la posición ha cambiado de forma desmedida. El presidente Donald Trump no solamente respecto al G20 y a la cumbre o al acuerdo de París, sino también respecto a la OTAN, ha tenido posiciones controversiales que han hecho que los países de la OTAN se encuentren preocupados. Es el único organismo con decisiones militares e incidencia militar, y el presidente Donald Trump ha dicho que los Estados Unidos ha sido el que ha financiado el organismo internacional, que además es el que más aporta. Eso no es mentira, pero el compromiso de los Estados Unidos ha sido mayor desde la fundación de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Lo mismo ocurre con el G20 en la discusión del terrorismo, porque los Estados Unidos toman una posición en defensa de su economía, porque estamos viviendo momentos difíciles como humanidad, como mundo, como sistema global, económicamente difícil, pero esto no nos puede hacer olvidar nuestras obligaciones dentro de los organismos internacionales, y desde la constitución del G20, Estados Unidos asume una posición primero protagónica y además paternalista dentro del grupo de los 20 países que manejan aproximadamente el 85% de la economía mundial. Claro, estos cambios de política también harán que, como han señalado algunos expertos, que Estados Unidos corre riesgo de perder su capacidad pues como garante de valores universales, que es tan importante para su liderazgo. No solamente como garante de valores universales, que eso es fundamental porque hay un compromiso. Así como los países o las empresas, hablemos de empresas privadas, tienen responsabilidad social, los países también las tienen. Así es. Dentro de los organismos internacionales y fuera de ellos, respecto al ciudadano inclusive. Pero más allá de eso, Estados Unidos está poniendo en peligro su liderazgo mundial, y eso lo vimos en esta cumbre del G20. Se esperaba muchísimo de esta cumbre, el encuentro entre Donald Trump, la conferencia entre Donald Trump y Vladimir Putin por primera vez en un ente internacional como el G20. Sin embargo, no se supo mucho de esa reunión, de ese encuentro. También se esperaba la confrontación de Donald Trump con presidentes de la talla o con cancilleres de la talla de Angela Merkel. Sin embargo, no hubo una respuesta tal porque la preparación parece ser pírrica por parte de quien representa a los Estados Unidos en el organismo internacional. Pero más allá de eso se vio el liderazgo de China delante de los Estados Unidos. Exacto, se lo entregó con lo del cambio climático. Así es, y más aún saliendo del acuerdo de París. Es como que una reina se quita la corona y se la ponga a la otra, porque definitivamente mi compromiso no es tal como para yo asumir el liderazgo de la humanidad. Es posible que dentro de este G20, esa reunión que fue 7 y 8 de julio, hayamos visto los primeros indicios del cambio de la capital del mundo. Ahora hay un tema que, bueno, tal vez haría falta un programa completo para adentrarnos allí, pero es bueno hacer un comentario porque es otra de las cosas que ha gravitado sobre estas reuniones y que tiene que ver específicamente con Europa y con el reto que tiene Alemania, específicamente la señora Merkel, con los brotes de populismo y el crecimiento de la derecha, que también plantea una serie de problemas para efectuar esos consensos, ¿no? Lo vivieron durante la reunión del G20, fue evidente la ola de protestas que existió, los policías anti este tipo de levantamientos, ellos dispersaron con gas pimienta. Sin embargo, las protestas siguieron, existían ciertas peticiones por parte de las personas que se encontraban en la calle manifestando porque estaban en contra de la reunión del G20, porque consideraban que no estamos en la coyuntura mundial para una reunión de este tipo. Obviamente nosotros como analistas... ¿Y cómo razonan eso? ¿Qué coyuntura? Bueno, porque en definitiva Alemania tiene un compromiso superior con Europa, se encuentra en un momento económico
difícil para lo que está acostumbrado Alemania, tienen el corralito griego todavía existente, tienen un compromiso económico por el tema de los refugiados, y ellos no entendían o no veían más allá de sus narices que la reunión del G20 también iba a tocar el tema de los refugiados. No tiene decisiones vinculantes como cualquier otro organismo, no solamente decisiones propositivas. Recordemos que... No, y en el tema de los refugiados, Alemania ha sido, digamos, ha tomado posturas muy diferentes a otros países se europeos. ganó a Europa en contra, Angela Merkel. Claro, pero Alemania lo que ha hecho es estar a favor de la acogida de los países refugiados. árabes estarán eternamente agradecidos porque a sus ciudadanos se les fue tratado como verdaderos seres humanos gracias a la intervención de Alemania dentro de la Unión Europea. Y hoy en el G20, además de la ola de protesta, Alemania ratifica su liderazgo dentro de la Unión Europea. Recordemos que en el G20, Maki, participa la representación de la Unión Europea, participa el presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea. Sí. O sea, el presidente del Consejo Europeo, quien preside, ¿sí? Presidió en ciertas cumbres dentro del mismo G20 que se celebró 7 y 8 de julio, que es Donald Tusk, él establecía que como europeos tenían ciertos compromisos, además de los compromisos establecidos por el G20. Pero además de eso, a su lado, más allá de encontrarse el presidente de la Comisión, se encontraba la canciller alemana, porque él sabe que es no solo su mano derecha, sino que es la mano que mueve a Alemania en su totalidad, a pesar de que existan ellos como garantes del gobierno europeo como tal. Pero definitivamente Alemania tiene un rol crucial ya no solamente para Europa, sino para la humanidad. Y eso ha hecho que hasta los organismos internacionales evalúen sus estructuras internas, y eso ha hecho que se interpele al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Hablando de más allá de Europa, ¿qué líneas quedaron para la próxima reunión? Porque la próxima es presidida por Argentina. Así es. Ahí se van a plantear seguramente temas que conciernen a los países, a esta parte del mundo, pues al continente. Sin duda alguna, yo creo que los países latinoamericanos fueron muy sumisos en las últimas reuniones. Me parece que Latinoamérica tenía que plantear temas interesantes para Latinoamérica. Se trató el tema de las nuevas tecnologías de información y comunicación para la educación de la mujer de una manera muy somera. Se trató el tema de la protección social, pero Latinoamérica tiene temas duros que tocar dentro del grupo de los 20. Justamente te sale la pregunta para ver cómo podemos enfocar el asunto hacia Venezuela. Pero no vi dentro de la resolución y dentro de las propuestas para la discusión del año que viene temas muy distintos a los que se plantearon en China 2016 y en Alemania 2017. Se sigue teniendo el tema del terrorismo como prioridad, se sigue teniendo el tema de la emisión de gases de efecto invernadero, la eliminación de la emisión de gases de efecto invernadero, y por supuesto se suma el tema de los nuevos delitos. Entendemos nosotros como analistas que más allá de los delitos establecidos en el Estatuto de Roma de 1998, los 4 delitos penales internacionales, se establece dentro del G20 la discusión de los nuevos delitos ahora como temas jurídicos, porque entra la corrupción, entra el narcotráfico, entra la persecución política y por supuesto el ecocidio. Considero yo que esa podría ser la entrada de Venezuela como tema de discusión en el grupo de los 20 para el año 2018 en Argentina. Jalín, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, de verdad que me siento bien honrada y te agradezco mucho toda tu explicación, que seguramente será de muchísima utilidad para nuestros televidentes comprender un poco más de estos temas que tanto nos involucran, aunque muchas veces no lo percibamos. De forma indirecta. Sí, señor. En esta parte vamos a escuchar un poco más sobre el G20 con Eduardo Díaz, que es analista político, es abogado. Vamos a ver qué nos dice sobre esta cumbre, donde, por cierto, fue por primera vez el recién electo presidente francés Emmanuel Macron. El G20 es la organización o la reunión de los países, de los 20 países más industrializados del globo terráqueo, que se reúnen una vez al año para tratar temas, sobre todo temas financieros y económicos, y temas de producción a nivel mundial. Esta vez la reunión fue en Hamburgo, la última reunión, en donde estuvo pues, el debut, si se quiere, del presidente François Macron y el presidente Donald Trump. Obviamente esta reunión tuvo un alcance muy interesante porque se habló del cambio climático que el señor Trump o el presidente Trump no endosa en lo que es el Tratado de París. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos hace un planeta menos viable del que ya es. ¿En qué sentido?
en que los recursos, si yo sigo contaminando el ambiente y sigo contaminando el planeta, no voy a tener planeta al final, entonces no voy a tener ningún tipo de producción. Y él va a seguir emitiendo gases de carbono o va a seguir emitiendo gases contaminantes de la atmósfera. Y por eso que tienes el efecto invernadero y es lo que sería el niño, el efecto del niño y el efecto de la niña. Pero también tienes en esa reunión a alguien muy interesante como el señor Mauricio Macri de Argentina, que asistió igual que el señor Michel Temer, representando a lo que sería Brasil. Esas son economías emergentes que son muy interesantes, sobre todo Argentina. El caso de Mauricio Macri fue a buscar mercados para sus productos. Tenemos que tomar en cuenta que Argentina era considerado antes el granero del mundo. Entonces eso es muy, muy, muy interesante para un país como Argentina. Brasil estaba ahí. También estaba Arabia Saudita, que si bien es un productor, es uno de los mayores productores de petróleo. Estaba China con el representante, con el señor presidente o el presidente Xi Jinping. Estaba Vladimir Putin, que también se crearon bastantes cuestiones con respecto a Putin y Donald Trump, a la luz de los problemas que está teniendo o las investigaciones a las cuales está siendo sometido el señor Trump. Y también tienes la presencia de alguien muy, muy interesante, que es la señora May, la señora Theresa May, salida de la Unión Europea con lo del Brexit. Bueno, la cumbre de Hamburgo ha sido catalogada como la más importante que este grupo G20, luego de las cumbres de 2008, 2009 y 2010 en Washington, D.C., Pittsburgh y Toronto respectivamente, en las que se pretendía dar respuesta a la crisis financiera internacional. Es significativo que el grupo haya decidido incorporar como temas de agenda políticas antiterroristas y políticas de migraciones, flujo de refugiados. Se ha tratado el impacto negativo de la globalización y se debatió sobre posibles mecanismos para integrar a gran parte de la población que se siente excluida de las consecuencias positivas de este fenómeno. Pero lo que realmente está generando una gran incertidumbre internacional no son los cambios de políticas determinadas por parte de los Estados Unidos, sino más bien que aquellos cambios van en contra de las posturas generadas, establecidas y consensuadas por la mayor parte de los países del globo y lideradas por los Estados Unidos como superpotencia. Recordemos que Estados Unidos, ya lo habíamos hecho durante la conversación, fue uno de los países impulsores de los acuerdos sobre cambio climático en París en 2016 y luego se retiró. Hay que tener en cuenta también que la cumbre del G20 es un grupo que tiene como uno de sus pilares promover el libre comercio y evitar una guerra de balanzas de pago. Y ante esta prioridad, como ante muchas otras, un mundo multipolar es sistemáticamente más inestable. Y un mundo multipolar sin consenso sobre los valores universales es, por tanto, un mundo altamente más inestable. Esa es la clave. Buenas noches.